nos gustaría ya estar hablando con ella. Estamos hablando con Graciela Spinelli, licenciada en gerontología y responsable del Departamento de Gerontología de la Residencia y Centro de Rehabilitación Los Pinos. Bienvenida, Graciela. Adrián Filinich te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto, Adrián, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Todo bien, muy bien. Bueno, acá estamos mirando las noticias de este trabajo que están haciendo desde el lado de Los Pinos y cómo se trabaja mediante la RSE, Responsabilidad Social Empresarial, y el Centro de Rehabilitación y Residencia Los Pinos con diferentes colegios, pero el programa se llama Construyendo Puentes entre Generaciones. Yo empezaría a aplaudir, pero primero quiero que le cuentes a nuestra audiencia de qué se trata. Bueno, es un tema muy gratificante realmente, esto de construir puentes entre distintas generaciones. Eh, que sean jóvenes y personas mayores es muy rico. Claro, Eh, Hablábamos otro día de puente de doble mano, porque en realidad se enriquecen desde ambos lados, ¿no? claro. Los jóvenes se enriquecen con la experiencia de los mayores y de todo lo vivido, bueno y malo, lo que ellos vayan sacando como positivo, como negativo, lo que le puedan transmitir, lo que nosotros llamamos la transmisión de legado, Mm, ¿no? claro. Toda persona mayor llega a un punto en que se da cuenta que ya está en la última etapa de su vida, no necesariamente porque esté enferma, sino porque ya hizo un gran recorrido y bueno, y tiene toda una historia acumulada. Esa historia, cuando es importante para un otro, cuando uno la transmite como una experiencia de vida para otro, eso es transmitir el legado. Claro. Es decir, lo que a mí me sirvió, lo que yo pude construir a lo largo de mi vida, con aciertos y con errores, lo transmito para que a otro le sirva. Y en esto de esta ida y vuelta del puente, Sí. los jóvenes traen esa frescura y esa vitalidad y ¿no? Esas ganas de vivir y a la vez también al conectar con los mayores y le vuelcan sus inquietudes, Ujú. se dan cuenta que no hay tantas diferencias, ¿no? Los jóvenes tienen incertidumbre por lo que vendrá, por qué van a decidir para sus vidas, qué van a hacer, qué va a pasar, si están tomando el camino correcto, qué les espera. Wow. También pasa con las personas mayores. Claro que sí, y además me gustó otro de los nombres, simplemente recorriendo los títulos de estos alumnos bueno, pues de todas las edades, ¿no? Pero yo viraba desde los 13 a los 16 años, Sí, que participan del proyecto Nuestras Raíces. Claro, que estamos como mal vistos, ¿no? Hasta se le dice abuelos y muchas veces no lo son. No, por eso me gustó exactamente. la palabra gerontología, que después te voy a preguntar que nos explayes un poquito más cuál es Sí. el ámbito laboral de una Ujú. licenciada en gerontología. Pero volvamos a este. ¿Qué se busca con este programa Nuestras Raíces? Bueno, si tomamos la metáfora de las raíces, ¿no? Del árbol y Sí. de lo que echó raíces, en esas raíces está toda la historia, ¿no? Ujú. De cómo se arraiga algo, de cómo subsiste, de cómo sale adelante, de cómo se nutre, ¿no? Claro. Eh, y además, un punto importante, las personas mayores en toda estructura familiar son lo que transmiten la cultura familiar, la Mm, cultura de esa familia. Las claro. personas mayores son las que pueden decirle a los nietos y a bisnietos, vos tuviste un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo que alguna vez hizo esto, vos sos parte de esto. Sí. Tu historia, lo que vos llegaste hoy, viene de ese abuelo que un día emigró de Europa para venir acá, vino en barco, o sea, transmiten la cultura familiar, ¿no? Le dicen, vamos a suponer, un joven
que esté dudando si hoy decide o no decide quedarse en este país o irse, más allá si está bien o no está bien, ¿no? Sí. Pero sabemos muchas personas mayores que tienen hijos en el exterior. ¿Y por qué aceptan, por ejemplo, y lo toman bien? Porque sus abuelos o bisabuelos hicieron lo mismo el día que vinieron de Europa a América, Claro, ¿no? claro es. Y entonces uno dice, pero y se fue y dejó a sus padres. El otro día vino un matrimonio mayor, pero totalmente independiente, todos sus hijos en Alemania, y vino a hablar conmigo en Los Pinos justamente para decir, mire, queremos prepararnos para qué va a pasar ya estamos en la etapa de la vejez, pero no sabemos qué puede pasar. Y dice, nosotros ya Uf, vivimos un tiempo en Alemania, pero decidimos que queremos terminar nuestra vida acá. Y yo digo, pero todos sus hijos están en Alemania. Sí, pero nosotros tomamos la decisión que nosotros. Está bien lo que ellos están haciendo, dice. pero es Nosotros nuestra también decisión. vivimos Claro, allá. Ya estuvimos un tiempo viviendo allá, me dicen, pero queremos venir acá y claro. terminar nuestra vida. Y venían a ver el lugar con la idea de que llegado el momento, sí podían ingresar para recibir más cuidado, más apoyo, más contención, Sí, ¿no? no, ni Simplemente hablar que del tema del desarraigo, ¿no? Y todo eso que sí. se debe ser muy fuerte también. O sea que esto es Ujú. un ida y vuelta, en un puente va en las dos direcciones. Es Así es. el abuelo que también está bueno porque nadie es profeta en su tierra, ¿no? Uno se lo puede contar a sus nietos, te escuchan. Ahora, cuando vienen los amiguitos de los nietos, se quedan así, ¿no? Cruzado de brazos, escuchando al abuelo, y el nieto dice, pero para, el que está hablando ahí es mi abuelo, ¿eh? Entonces, Mm, como nadie es profeta en su tierra, van de la experiencia que he tenido sí. yo en ese tipo de actividades. Es un ida y vuelta. Uno cree que va a dar y Mm. termina recibiendo amor, una palabra de aliento, escuchar, jugar, charlar. ¿Cómo lo toman los alumnos? Ya hablaste de los mayores, ¿cómo lo toman los niños y los adolescentes? Bueno, ellos llegan con muchas expectativas, ¿no? Sí, Porque hay que decir que las residencias para mayores, bueno, ya algunos colegios que vienen haciendo esta experiencia hace tiempo, ya saben, porque los mismos compañeros le van contando, claro, ¿no? claro. De hecho, yo he recibido ahora consultas por el hogar de chicos que ahora, no sé, por decir, tienen 20 y pico, 30 años y dice, yo recuerdo este hogar cuando venía con el colegio, me dice, y yo siempre me quedó esto y esa experiencia no me la voy a olvidar Qué nunca. grande. Porque bueno, ellos llegan, primero hay que evaluar dos cosas. Que hay chicos que si tienen la suerte de tener a sus abuelos, Ujú. de tenerlos vivos, a lo mejor están pasando por las mismas situaciones que van a encontrar dentro del hogar, ¿no? Sí, Las patologías, el tipo de patología, el tipo de conducta, ver, no sé, lo que ellos les pasa con sus abuelos, lo ven en otros y bueno, y ahí ven otro modo de otra trabajar mirada. o cómo abordarlo. Y otros no tienen a los abuelos, de Claro. manera que dicen, siento como qué lindo hubiese sido si esta charla la hubiese podido tener con mis Qué abuelos, ¿no? lindo, qué lindo. También es Tal lindo. cual. Porque el rol de abuelo, como bien vos decías, no son todos abuelos. No, no, tal cual. Ser abuelo es un rol de la vida más. Claro, Quien exacto. tiene nietos y otros que no, ¿no? Sí, exacto. Y te Eh, sumo una experiencia personal, te diría, de vivir a los abuelos, que no tuve la posibilidad de vivirlo de cerca, por lo menos de grande, y lo tomé a mis suegros, ¿no? Cuando fueron mm, abuelos mis suegros, y yo era el yerno, me tocaba muchas veces la charla con ellos y el quererlos como el abuelo de mis hijas, mm, pero de vivirlo así, ¿no? Como yo tener mm, un abuelo más. Este, sí. y la última pregunta, por lo menos de mi parte, que no quería dejar de tener para el alumno, para la persona que dice, ¿qué hace un licenciado en gerontología? ¿Es Ujú. psicólogo? ¿Es médico? ¿Cuál es tu campo laboral o a qué te dedicas, Graciela?
Bueno, el campo laboral es muy amplio y lo que les puedo decir, soy docente dentro de la facultad, y lo que les puedo decir es que el que elige esta carrera no le falta trabajo No, nunca, no, es verdad. porque no, el mundo está envejeciendo. Claro. Por primera vez en la historia de la humanidad vas a ver más mayores de 60 que menores de 15. Por primera vez en la historia de la humanidad Wow. Sí, sí, sí. hay Un exalumno me más. decía que en la carrera de psicología tenían materia de gerontología y le empezaban a prestar como muchísima atención, porque claro, iban a tener Sí. muchos pacientes, consultantes que iban a ser de este rango etario. Sí, no soy médica y explico. La gerontología es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento, la vejez como proceso y el sujeto de la vejez, que es el viejo. Que la palabra está usada despectivamente, pero la realidad es que el sujeto de la vejez es el viejo como el sujeto de la adultez es el adulto. Lo que pasa es que la palabra tiene mala prensa, ¿no? Sí, 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 sí. El ámbito en que te podés desenvolver es muy amplio. Yo coordino el departamento de gerontología en Los Pinos, hacemos reuniones, coordino los equipos, atiendo a las familias, escucho las problemáticas familiares, tratamos de ayudar los procesos de adaptación, los procesos de toma de decisiones, en los casos de enfermedad, en los casos que cambian la estructura familiar, cómo hacemos para abordar. Siempre pensando en la persona que pueda ser digna de tomar sus propias decisiones, Wow. cómo lo acompañamos, cómo tratamos de estar en ese proceso que es la vejez, que hoy en día hay que pensar, la edad jubilatoria todavía no se corrió, así Ujú. que pensemos, si una mujer se jubila a los 60 y un hombre a los 65 y la expectativa de vida es 80, Sí, 80 tiene 20 años por delante. claro, es un ¿Qué montón. va a hacer con ese tiempo? Sí, 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 sí. ¿Y en ¿No? qué facultad se estudia? La última, ya que te tengo tan buena. Hay varias, pero yo trabajo en UMAI, en UMAI. Universidad Maimónides. Muy bien, Graciela, te ¿Mm? agradezco por este final hermoso de No. concientización para todos los que escuchan. Gracias por este compromiso con todos los que se suben al puente. ¿Eh? Así, Sí, así nos queda así claro es. esto, Es ¿no? muy enriquecedor. Qué Yo lindo. elegí esta carrera y la verdad que ha aportado a mi vida una riqueza inmensa. Yo lo hago por vocación y tuve mi bisabuela hasta los 17 años, ¿no? Claro, Y la un disfruté montón. muchísimo y creo que marcaron mi vocación. Pero a cualquiera que desee trabajar en gerontología, por supuesto hay que hacerlo con vocación, pero Y no se sí. va a arrepentir. Es una carrera maravillosa. Ujú. Muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Gracias a ustedes por la gracias. invitación. La licenciada Graciela, cómo llegar, además, ¿no? Desde el corazón en ese trabajo impresionante. ¿Sí?